Y si te dijera que el hombre al que el mundo entero pintó como el demonio absoluto de México, el capo más buscado del planeta que hizo temblar a gobiernos enteros con solo una orden, en realidad fue un niño descalzo y hambriento de los campos de aguacate en Michoacán, que un día miró a su madre llorar por no tener ni para un pedazo de tortilla, y juró en silencio que jamás volvería a ver sufrir así a su familia, aunque eso significara cruzar el infierno mismo. Imagina por un segundo que toda la imagen de monstruo calculador, despiadado y sin alma, que los noticieros, los gobiernos y hasta Hollywood nos vendieron durante más de 15 años, no es más que la capa superficial de una historia mucho más oscura, más humana y mucho más aterradora. Verdades ocultas que nadie se atrevió a contar en voz alta. Decisiones cuestionables que lo carcomieron por dentro cada noche en la clandestinidad. Conflictos internos que lo partían en dos entre el hijo leal de campesinos pobres y el rey indiscutible del terror. Traiciones familiares que lo marcaron como hierro candente y revelaciones poco comentadas por la prensa que demuestran cómo un ser humano común terminó construyendo el imperio criminal más sofisticado, violento y millonario de la historia moderna de América Latina. Piensa en esto con detenimiento. Tú y yo, como millones de personas, solo conocemos la superficie explosiva de la leyenda, las recompensas de $15 millones de la DEA, los helicópteros derribados con piños y lanzacohetes, las masacres que paralizaban ciudades enteras, los videos de narcomantas amenazantes y la figura fantasmal que nunca salía en fotos recientes. Pero nadie te ha contado nunca la historia completa. Esa que comienza en la miseria más absoluta de un pueblo olvidado por Dios y termina en un ataúd dorado cubierto de flores, mientras México entero ardía en una ola de venganza que nadie vio venir. Y precisamente porque estas historias profundas, sin filtros y con todos los detalles que la mayoría de los canales temen tocar, son las que realmente cambian la forma en que entendemos a nuestro país y a sus demonios más grandes. Te pido desde lo más profundo de mi ser que te suscribas ahora mismo a este canal si aún no lo has hecho, porque tu suscripción es la única garantía de que sigamos sacando a la luz estas verdades incómodas, complejas y brutales que YouTube muchas veces intenta silenciar o minimizar. Historias como esta que te obligan a cuestionarte todo sobre el poder, la pobreza y el precio real de la ambición desmedida. Activa la campanita en este preciso instante para no perderte nada de lo que viene. Deja tu like poderoso ahora mismo para que el algoritmo lleve este documental hasta miles de personas que necesitan oírlo, y sobre todo quédate hasta el final sin saltarte ni un segundo, porque la última revelación, esa que une directamente su infancia rota con el caos que desató su muerte confirmada, y que involucra las palabras exactas y las decisiones del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, será la más impactante, la más inesperada y la más emocional de toda esta narrativa. Una verdad que te va a dejar con el corazón acelerado, un nudo en la garganta y la certeza de que nada en México volverá a ser igual después de escucharla. Pero espera, porque antes de llegar a ese golpe final que todavía hoy mantiene al país en vilo, tenemos que sumergirnos juntos en la vida completa de este hombre, paso a paso, herida por herida, y te prometo que cada minuto que pases aquí te va a dejar queriendo más. Porque lo que viene es mucho más fuerte de lo que imaginas. Pero para entender realmente quién fue Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido para siempre como El Mencho, hay que retroceder hasta ese rincón perdido del mapa llamado Culotitlán, en el municipio de Aguililla, Michoacán, donde el 17 de julio de 1966 nació en el seno de una familia de agricultores de aguacate que apenas lograba sobrevivir entre la tierra seca, las deudas eternas, y los sueños que se desmoronaban con cada temporada de sequía. Imagina a ese niño pequeño, de ojos grandes y manos ya endurecidas por el trabajo, caminando descalzo entre los surcos polvorientos, mientras sus 5 hermanos, Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham, compartían el mismo plato de frijoles aguados y la misma certeza de que el futuro no existía si no lo fabricaban ellos mismos. Un ambiente familiar donde el amor era real, pero siempre estaba teñido de una preocupación constante que se respiraba en el aire, donde el padre representaba la resignación silenciosa del campesino que aceptaba su destino, y la madre el esfuerzo heroico pero insuficiente de una mujer que nunca lograba darles más de lo básico. Aquellos traumas iniciales no fueron solo de hambre y frío, fueron emocionales, profundos, porque desde muy chico, Nemesio sintió el peso aplastante de la pobreza extrema, como una cadena que le apretaba el pecho cada mañana. El rechazo constante a la idea de quedarse atrapado en 1900
ese ciclo vicioso de miseria que había destruido generaciones enteras de su pueblo, y eso lo fue marcando de una forma que nadie vio venir. Abandonó la escuela apenas en sexto grado porque los libros le parecían una burla cruel, cuando en casa no había ni para zapatos, y en su mente infantil ya empezaba a formarse una frustración rabiosa, una rabia sorda contra un sistema que parecía diseñado exclusivamente para que gente como él nunca saliera adelante. Esa primera gran frustración, esa sensación de injusticia que le quemaba por dentro, lo empujó a tomar la decisión más peligrosa de su juventud. Cuando apenas era un adolescente flaco y lleno de sueños rotos, cruzó ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos en la década de los 80, buscando ese paraíso prometido que todos los del pueblo contaban en voz baja, instalándose cerca de San Francisco, donde intentó sobrevivir con trabajos precarios en restaurantes y campos, pero pronto la realidad lo golpeó con toda su crudeza, y cayó en el mundo del narcomenudeo pequeño, vendiendo primero marihuana en bares oscuros y luego heroína en calles que nunca dormían, hasta que las redadas lo atraparon varias veces y terminó sentenciado a más de 4 años de prisión en cárceles americanas, donde el joven Nemesio conoció la humillación más profunda de su vida, las deportaciones repetidas, 3 veces escupido de vuelta a México como un perro sarnoso, regresando cada vez más roto, más endurecido y con la certeza absoluta de que el sueño americano le había cerrado todas las puertas para siempre. Y justo cuando parecía que la vida lo había derrotado definitivamente, llegó ese momento decisivo que cambiaría su destino y el de todo México para siempre. Ya de vuelta en tierra natal, rondando los 30 años y con la rabia acumulada de 3 deportaciones, decidió que nunca más sería el perdedor que Estados Unidos devolvió al sur, y se unió a las filas del Cartel del Milenio en su Michoacán natal, empezando desde abajo como sicario. Humilde pero escalando con una rapidez asombrosa gracias a su inteligencia fría, su capacidad para leer a las personas y calcular riesgos que otros ni siquiera veían. Un ascenso silencioso que lo llevó a codearse con figuras legendarias como Ignacio Nacho Coronel Villarreal, donde empezó a construir la red de lealtades que más tarde explotaría en su propio beneficio, y donde, por primera vez, sintió que el poder no era un sueño lejano sino algo que podía tocar con las manos. Fue allí, en ese mundo oscuro y violento, donde conoció el verdadero sabor del poder del narco, donde su relación con las figuras de autoridad del crimen organizado se volvió casi paternal y donde los rechazos del pasado se convirtieron en el combustible explosivo para una ambición que ya no tenía límites. Pero espera, porque lo que nadie imaginaba en ese entonces era que esa misma ambición lo llevaría a traicionar y reinventarse, cuando los jefes del milenio comenzaron a caer uno tras otro por operativos del SINO 100, gobierno mexicano y estadounidense. Y fue exactamente en ese vacío de poder, alrededor de 2009, cuando junto a su primo Eric Valencia Salazar, el 85, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que bajo su liderazgo pasó de ser una simple facción armada a convertirse en el imperio más sofisticado, violento y millonario que México había visto jamás, expandiéndose como un cáncer por todos los estados del país, y llegando incluso a controlar rutas en los 50 estados de Estados Unidos con metanfetaminas, cocaína, heroína y especialmente fentanilo que generaban miles de millones de dólares cada año. Su ascensión pública fue tan meteórica como aterradora. Pasó de ser un desconocido policía municipal en Tomatlán, Jalisco. Sí, porque antes de todo esto había intentado la vida legal como agente, a convertirse en el hombre más buscado del planeta con una recompensa histórica de 15 millones de dólares por su cabeza, un reconocimiento que lo obligó a vivir en las sombras más profundas, cambiando de rostro con cirugías, de identidad constantemente y dirigiendo desde la clandestinidad absoluta una máquina de guerra que desafiaba abiertamente al Estado mexicano con una audacia que nadie había visto antes. En medio de esa explosión de poder y dinero, sus relaciones amorosas más marcantes quedaron siempre envueltas en un misterio casi impenetrable, pero se sabe que formó una familia que lo acompañó tanto en la cima como en los momentos más oscuros, especialmente su hijo Rubén Oseguera González el Menchito, quien se convirtió en uno de los altos mandos del cártel hasta su captura en 2015 y su posterior condena a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico, un vínculo filial que representó al mismo tiempo su mayor orgullo como padre y su mayor vulnerabilidad emocional, porque ver a su propio hijo tras las rejas le recordaba constantemente los riesgos mortales que él mismo había elegido y que ahora pagaba con sangre propia, y aunque su esposa y otras parejas permanecieron siempre en la penumbra, se filtraban rumores de lealtades inquebrantables que lo mantenían anclado a la tierra incluso cuando todo a su alrededor ardía.
Los conflictos con la prensa y con la industria del narco fueron constantes e implacables, porque el Mencho detestaba la exposición pública más que nada en el mundo. Concedió poquísimas entrevistas, pero cada declaración controvertida que se filtraba a través de videos o narcomantas mostraba a un hombre que se presentaba como el defensor de su tierra michoacana y de sus hombres leales, mientras justificaba la violencia extrema como la única respuesta posible a la persecución incansable del gobierno, declaraciones que impactaron al país entero cuando en 2015 su grupo derribó un helicóptero militar Black Hawk con un lanzacohetes en una emboscada brutal cerca de Jalisco que dejó claro de una vez por todas que ya no se trataba de un cartel más, sino de una amenaza existencial para el Estado mexicano. Los escándalos y crisis reales se multiplicaron sin control a lo largo de los años, desde las masacres más brutales en Jalisco y Michoacán, que dejaron pueblos enteros en silencio, pasando por las guerras territoriales sangrientas contra el cártel de Sinaloa, que generaron miles de muertos inocentes, hasta el robo masivo de combustible en ductos de Pemex, la extorsión sistemática a empresarios, el control total de aeropuertos y puertos, y el dominio absoluto de las rutas de tráfico que convirtieron a México en el epicentro mundial del fentanilo que estaba matando a cientos de miles de estadounidenses cada año. Pero en medio de todo ese caos, hubo momentos de caída emocional y profesional que muy pocos conocen, como cuando las operaciones del gobierno empezaron a acercarlo cada vez más, y él tuvo que ver, impotente, cómo sus hermanos, primos y allegados más cercanos caían uno tras otro en redadas que parecían no tener fin. Momentos en los que las inseguridades profundas de aquel niño pobre de Aguililla resurgían como fantasmas y lo obligaban a cuestionarse en silencio si todo el poder acumulado realmente valía el aislamiento total, la paranoia constante y el vacío que sentía cada noche al cerrar los ojos. Ese dilema moral interno lo fue transformando lentamente, lo llevó a endurecerse hasta volverse casi inhumano, a volverse más paranoico, más estratégico y más despiadado porque sabía que cualquier mínima muestra de debilidad significaría no solo su fin, sino el colapso de todo lo que había construido con sudor y sangre. Su personalidad cambió drásticamente a lo largo del tiempo. Del joven ambicioso y soñador, que solo quería sacar a su familia de la miseria, pasó a ser un líder frío, calculador y empresarial que combinaba una inteligencia casi genial para los negocios con una crueldad que helaba la sangre. Un hombre que ya no reconocía al campesino descalzo que fue, pero que, sin embargo, nunca pudo borrar del todo las raíces que lo ataban emocionalmente a su tierra natal. Hoy, después de su muerte confirmada el 22 de febrero de 2026, en ese operativo militar preciso en las sierras de Tapalpa, Jalisco, donde resultó gravemente herido de bala y falleció mientras era trasladado de urgencia hacia la Ciudad de México, el Mencho es visto por millones como el símbolo definitivo del fracaso histórico del Estado mexicano para contener al narco y por otros como la prueba viviente de cómo la pobreza más extrema puede generar monstruos que luego devoran a toda una nación. Pero sus verdadero legado va mucho más allá de la imagen pública de capo sanguinario, que los medios repitieron hasta el cansancio, porque dejó atrás un cártel que sigue operando con la misma fuerza letal y que demostró su poder real e inquebrantable cuando, apenas horas después de su fallecimiento, una ola de violencia sin precedentes estalló en más de 20 estados del país, con bloqueos de carreteras, incineración de vehículos, ejecuciones públicas y ataques coordinados que paralizaron ciudades enteras, y obligaron al gobierno federal a desplegar miles de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en una emergencia nacional que todavía hoy sigue cobrando vidas. Las consecuencias psicológicas de esa fama infernal y de ese poder absoluto lo persiguieron hasta su último aliento. El aislamiento total en ranchos escondidos, la paranoia permanente de saber que cada sombra podía ser un traidor o un francotirador, la carga insoportable de ser directamente responsable de miles y miles de muertes. Inocentes crearon en él un vacío emocional que ningún dinero, ninguna mujer ni ningún poder pudo llenar jamás. Un hombre que murió sabiendo que su imperio sobreviviría a su cuerpo, pero que su alma ya estaba perdida mucho antes de recibir esa bala fatal en Tapalpa. Y aquí, amigo, llega por fin la revelación más impactante, más inesperada y más emocional de toda esta historia. Esa que conecta directamente su origen humilde en los campos de Michoacán con el presente más doloroso y caótico de México, porque cuando su cuerpo fue velado y sepultado en un ataúd dorado en el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, el 2 de marzo de 2026, rodeado de coronas de flores en forma de gallo, su símbolo personal, y con presencia militar discreta pero firme para evitar disturbios mayores, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch
rompió su silencio en conferencia de prensa y explicó con palabras exactas que el operativo de seguridad durante el funeral no era para proteger al cártel ni a la familia, sino exclusivamente para salvaguardar a la ciudadanía común de una posible venganza masiva y descontrolada. Declaraciones que revelaron la verdad más cruda y aterradora. Incluso muerto, el Mencho seguía controlando el miedo colectivo de una nación entera. Y su legado no era solo el de un criminal caído, sino el recordatorio permanente de que mientras existan niños pobres, hambrientos y sin oportunidades en pueblos olvidados como los de Aguililla, siempre habrá alguien dispuesto a pagar cualquier precio, incluso su propia alma, por salir de esa miseria. Un precio que México sigue pagando hoy con sangre, lágrimas y ciudades enteras paralizadas por el terror. Esta trayectoria importa ahora más que nunca, en este 2026, donde la violencia no ha cesado ni un solo día. Y donde los cárteles se reinventan con más fuerza después de cada caída de sus líderes, porque la historia completa de El Mencho nos obliga a mirarnos al espejo como sociedad y preguntarnos con honestidad qué estamos haciendo mal para romper ese ciclo maldito de pobreza que transforma niños inocentes en capos implacables. Nos recuerda que detrás de cada monstruo legendario hay siempre un ser humano roto, lleno de traumas y de decisiones desesperadas, y que el verdadero shock no fue su muerte en sí misma, sino la certeza brutal de que su imperio sigue vivo, latiendo y creciendo en cada esquina oscura de nuestro país. Si llegaste hasta aquí, respirando cada palabra, sintiendo cada golpe emocional, es porque esta historia te tocó el alma de verdad y te dejó con ganas de más, con ganas de seguir descubriendo las verdades que nadie más cuenta. Así que te pido una vez más, con todo el corazón, que te suscribas al canal ahora mismo si aún no lo has hecho, que dejes tu like más poderoso para que este video llegue a millones de personas que necesitan entender de dónde viene realmente el narco en México, y que compartas este documental con alguien cercano que también merezca conocer la historia completa. Porque solo manteniendo vivas estas narrativas reales, profundas y sin adornos, podemos exigir juntos un México mejor. Un México donde ningún niño tenga que elegir jamás entre la miseria absoluta y el crimen para poder sobrevivir. Gracias por quedarte hasta el final. Pero esto apenas comienza, porque la historia de México y sus demonios está lejos de terminar. Y en el próximo video te voy a revelar detalles aún más oscuros que ni siquiera imaginaste. Nos vemos allá. No te vayas.